Ayer la Estrella de Panamá puso en evidencia pues, la manipulación de casos en el Ministerio Público manejado por Kenia Porcel y Zuleika Moore. Tengo al abogado Alfredo Vallarino Alemán. Pues lo que era un secreto a voces ayer quedó confirmado en esta noticia y es incluso pues con un delito grave de prevaricato. Don Alfredo, bienvenido. Saludos ante todos, a toda la audiencia, a ti Fernando. En efecto, nosotros ya llevamos muchas confirmaciones, lo que se va es profundizando cada vez el nivel de confirmación, el nivel de escándalo de lo que se llevó dentro de lo que fueron las distintas investigaciones en el Ministerio Público. Ayer sale una noticia que realmente es escandalosa cuando uno la analiza, porque la noticia parece simplemente ser una información que da a una fiscal, a una procuradora sobre un presidente, pero es mucho más que eso, es el aviso que le está dando una fiscal que está llevando el caso, ¿verdad? Para que se le avise a uno de los posibles investigados de qué es lo que está ocurriendo adentro de un expediente. Lo más curioso de ese tema es que ese expediente, conocido como Odebrecht, que fue el 01 y después se convirtió en el expediente número 05, se mantenía en reserva para todas las partes. Es decir, ni siquiera abogados de la defensa estaban pudiendo conocer qué era lo que ocurría en ese expediente. Y entonces resulta ser que una fiscal comunica a su jefa y la jefa, de acuerdo a lo que manifiesta la Estrella de Panamá, no solamente es que se reservaba o se asombraba con esa información, sino que corría a decírsela a la posible persona investigada. Yo creo que es hora que el procurador mande mensajes contundentes. Esto no es un tema contra Zuleika Moore, esto no es un tema contra Tania Sterling, esto no es un tema contra Ruth Morcillo, que son las fiscales que estaban manejando este expediente. Este es un tema de cómo se manejó el Ministerio Público con estas fiscales y cómo esta fiscal, particularmente Zuleika Moore, y yo quiero que hagamos énfasis en esto, se filtraba la información vía a la procuradora filtraba la información al señor Varela no le pasaba absolutamente nada y de repente el señor Varela la nombraba a ella magistrada de la Corte Suprema de Justicia. O sea, eso en cualquier otro país fuera un escándalo de proporciones mayúsculas. Estamos hablando que a la fiscal que tenía información del presidente de la República manejando temas de Odebrecht en cuentas bancarias, en donde nada le pasó a él, ella jamás compulsó copias a la Asamblea, ella jamás pidió investigarlo. Estamos hablando que ella recibió la designación de magistrada y la aceptó. Es decir, ella, sabiendo que tenía dentro de su expediente a esta persona con temas de recibir dinero de Odebrecht, jamás decidió procesarlo, uno. Número dos, protegió de manera muy clara al señor Lazo. O sea, fueron dos cosas muy puntuales que hizo la señora Zuleika Moore y a otros allegados a él también, en donde la fiscal claramente mostraba un sesgo que curiosamente cuando cambian o entran otras fiscales empieza a cambiar. Ahora resulta ser que sí habían elementos para procesar cuando antes decían que no podían procesar, que había tema de doble juzgamiento. Pero ¿cómo tú a esa persona que tú supuestamente tienes en tu investigación y que tienes dineros que supuestamente estás investigando tú por blanqueo de capitales, tú le recibes un nombramiento para la Corte Suprema de Justicia? Y después que le recibes este nombramiento para la Corte Suprema de Justicia, resulta ser que nada pasa con el expediente. Es decir, pasa más de un año y tanto y ella no compulsa copias a la Asamblea Nacional, no hace nada con ese expediente. Y yo creo que el procurador ya tiene que entender que esto no es un tema de una queja, de una falta disciplinaria. Aquí nosotros estamos hablando de que tiene que investigar delitos. Y lo más grave al tener que investigar delitos es que tiene
en la plana mayor de los que tienen que investigar este tipo de delitos a los que cometieron los delitos. Entonces, el procurador le toca tomar decisiones que podrán ser decisiones difíciles, pero que al final va a ser lo único que le va a permitir al país una investigación imparcial. Fíjate, aquí se ha tocado varias veces el tema de FCC y lo voy a tocar en mis próximos programas porque he querido complementar. Fíjate lo que pasaba en Brasil y fíjate lo que decían los Varela Leaks primero, sobre el caso de Brecht primero. Decían que se orquestaba la forma en que los testigos de Brasil iban a declarar. Es decir, se ponían de acuerdo sobre qué, cómo y qué era lo que tenían que decir ese testigo y contra quién. En los casos de FCC, que a mí me sorprende mucho que los medios de comunicación se limiten o traten de ubicar las situaciones dentro del gobierno de Ricardo Martinelli. Porque una de las cosas que, por ejemplo, hablan en FCC es la línea 2 del metro. Y entonces la línea 2 del metro no se inicia ni siquiera, ni tenía nada que ver con el periodo de Ricardo Martinelli. Entonces tenía que ver particularmente, se inició, se licitó y se construyó durante el gobierno de Juan Carlos Varela. ¿Sabes qué es lo peligroso de esto? Las supuestas delaciones que hacen los señores dentro de FCC, ¿tú crees que la hacen en un expediente? Y estuvieron los señores aquí en España, aquí en Panamá, perdón, vivían aquí en Panamá. Las fiscales los tenían aquí en Panamá, tenían para averiguarles todo esto. ¿Y qué hacen? Se fueron a tomarle las declaraciones a España, que yo quiero ver qué abogado panameño actuó en España. ¿Cómo tú notificaste que esa indagatoria tú la ibas a tomar en España? ¿Cómo le notificaste a la defensa? ¿Cómo le notificaste al imputado que ibas a tomar esa declaración en España? ¿Por qué los dejaste salir del país para que después se fueran a España? Porque una de las cosas más graves que está pasando con estas supuestas delaciones que ahora vemos que se llaman coordinaciones. Sí. Una de las cosas más graves de estas delaciones es que no le permiten a la defensa, a su pretexto de que ya ellas tomaron el testimonio, la persona se fue a Brasil, ellas tomaron el testimonio y se fueron a España, ellas se fueron a Grecia a tomar testimonio. ¿Cuándo tú has visto una fiscal? ¿Cuándo? Yo quiero ver que tú agarres y sale un imputado y yo me voy a viajar a Holanda y la fiscal, en vez de decirme que yo venga a rendir la declaración allá, agarran las fiscales y se van ellas a Holanda, sin hacerme a mí una orden de captura internacional. Ojo, nada más ellas agarran el avión y se van a tomar allá la declaración. ¿Cómo ellas notifican que vamos a tomar esa declaración en Holanda? ¿Cómo ellos notifican voy a tomar esta declaración en España? ¿Cómo lo hacen en Grecia, en el caso del señor Cort? Cada una de estas situaciones absolutamente irregulares son las que un procurador tiene que decir, esto es completamente anormal, esto no necesita demasiadas explicaciones ni aguanta demasiadas explicaciones. Y por lo menos, lo que sí está muy claro es que yo no puedo tener, ¿verdad?, a las personas que yo voy a investigar por qué motivo estuvieron tomando esas conductas y las voy a tener a ellas a cargo de las investigaciones. Entonces, yo creo, he querido ser justo siempre en mis comentarios con el procurador porque tengo puntos de coincidencia y tengo puntos de divergencia. Este definitivamente es uno de los que no coincido con él. Pero yo entiendo que el procurador sí tiene una situación difícil y te explico cuál es. El procurador sabe cuál es todas las bestialidades que se han causado en este expediente, en donde no le permitían a la defensa ni siquiera ver el expediente, en donde agarraban, interrogaban a testigos afuera de Panamá y no le permitían a un abogado. ¿Cuándo tú has visto en un caso que un abogado no pueda contrainterrogar al testigo de cargos de la persona? Claro. Entonces es muy fácil agarrar y hacer indagatorias o declaraciones como las que hacen estas fiscales. El primer día que estuvo Juan Carlos Varela rindiendo declaración indagatoria ante Ruth Morcillo, el día entero estuvo allá cerca de 12 horas. Nosotros pensamos que le iba a haber hecho 165 preguntas. Fernando, lo que esa señora le hizo fue una
pregunta a lo largo de todo el día de una indagatoria. Entonces, lo que tú esperas tener como abogado cuando viene un contrainterrogatorio es precisamente tener lo que nosotros, la oportunidad que nosotros tuvimos en el caso Pinchazo. Perfecto, tú me vas a tener un testigo de cargo, siéntalo ahí, que yo le voy a hacer 200 preguntas y vamos a ver si él las va a poder responder. Pero ¿qué están haciendo ellos con los testigos de cargo? Primero, se ven los Varela Leaks que les están diciendo qué pueden decir, qué deben decir en contra de quién. O sea, eso está claro. Nosotros pudiéramos considerar los Varela Leaks como simplemente unas páginas que están por ahí. Pero ¿sabes qué son los Varela Leaks? Los Varela Leaks, el presidente Varela dijo, esas conversaciones son mías. La Procuradora General de la Nación renunció por esas conversaciones. Mucho más, el expresidente Varela fue y puso una denuncia diciendo, esas son mis conversaciones. Y si él dice que tuvieron alguna alteración, esa es la oportunidad de oro que tiene el procurador. Porque esa oportunidad de oro es para llamarlo por 45 días seguidos a él a rendir declaración, entrevista durante su propia denuncia, claro, y decirle, dime cuál de estas es mentira y cuál es verdad. ¿Esta es verdad o Pero esta es es que, mentira? Alfredo, a mí lo que me impresiona es que la indagatoria de Varela en el caso de Brecht se puede decir que lo hizo la procuradora por WhatsApp. Mira, te digo una cosa, la declaración de mira, una indagatoria es eso, es indagar, es tratar de buscar. Cuando él te dice a ti, sí, lo que pasa es que yo tuve un pago por esto y porque esto era para donar a los niños, ¿a qué niño usted le donó? ¿Verdad? Sí. ¿Dónde usted lo hizo? ¿Con qué factura lo pagó? ¿Con qué cheque me demuestra esto? ¿Con qué ta? Ese señor, Fernando, yo cuando te digo que después de las generales me refiero nombre, cédula, papá, mamá, etcétera, ¿verdad? Cuando te digo que literalmente en el día entero le hizo una sola pregunta, sí, no pienses que yo te estoy... No, si el tipo habló del abuelo y después habló de que la empresa y habló de lo que él hizo y lo que sí, no hizo. Y que... No pienses que te estoy diciendo una cuestión que más o menos que es como un decir, es que literalmente le hizo una sola pregunta. Entonces, ¿cómo tú puedes tener un caso donde un fiscal va allá y le pregunta, señor, ¿usted qué tiene que ver con este caso? ¿O qué tiene que explicarnos de este caso? Y ese señor empieza, cuando yo nací, mi papá me crió de tal manera, mi mamá me hizo tal cosa, después nosotros vivimos tal... Y durante todo ese tiempo de un día que el señor declara eso, la fiscal no le dice, señor, de eso no es que yo le estoy preguntando. Claro. Entonces se va un día completo, hacen un show para el país, pero yo creo, de nuevo, ellas pueden hacer lo que quieran. El procurador, el problema que tiene, y yo lo entiendo en esa parte, es que el procurador dice, estas señoras están haciendo un desastre con ese expediente. Sí. Y si ese expediente, si las saco a ellas, ¿verdad? Y el expediente se te cae, me van a echar la culpa a mí. Eso es lo que el procurador tiene entre manos. El procurador dice, saco a estas mujeres que han estado haciendo todas estas bestialidades con el expediente y me van a echar la culpa a mí de que el expediente se va a caer. Claro. Entonces, él dirá, voy a meter para tener un poco más de control, pero si yo las quito a ellas, la culpa me cae a mí. Y es que, Fernando, ¿cuál puede ser el resultado al final de un expediente en donde, aparte de todo lo que hacen, de adrede, avisado, lo hemos tenido en 2 juzgados, el mismo día de Varela? Para mi criterio, esto es un tema para salvar a Juan Carlos Varela. Sí. Porque el mismo día tú llamas a Ricardo Martinelli sabiendo que tiene una principio de especialidad? Tú sabes la nulidad que vas a causar. Has tenido audiencias con jueces de garantía que te han estado diciendo mantiene el principio de especialidad. El tal señor Heinemann no es autoridad competente, ni esto se fue por los trámites regulares judiciales para agarrar y quitar un principio de especialidad. Entonces, ¿para qué tú lo haces? Para causar nulidades. Como hacen cuestiones cuando extendían los expedientes, cuando le dijeron aquí en ese mismo expediente desde el inicio a Zuleika Moore, le dijeron, usted puede investigar todo lo que usted quiera, mientras usted no detenga a nadie. ¿Qué hizo a la semana siguiente? Detuvo a Minito para agarrar y que le pusieran a correr los 2 meses, y después cuando le pusieron a correr los 2 meses, hacer todo el show de lo que pasa es que la corte y los jueces no quieren que nosotros investiguemos. Cinismo total. ¿Cómo es que no querían que investigaran? Mentira, tenía la información ella en la mano.
Ella sabía cuál era la información que tenía ahí de Juan Carlos Varela. Se la pasaba a una procuradora. ¿Qué hizo ella con esa documentación? Ella tenía que haber mandado eso de una vez a la Asamblea. Si hoy día están diciendo que ellos están persiguiendo un delito de blanqueo de capitales y hoy día están diciendo que esos dineros eran ilícitos. Entonces, si esa era la tesis de ellos desde el comienzo, ¿por qué en ese momento no compulsaron copias a la Asamblea Nacional? Es lo mismo que tuvimos nosotros también en el caso de tráfico de armas. Ellos tenían ese expediente también desde hace tiempo, no era un expediente nuevo. Lo manejaban desde hace más de un año. Y desde después que lo manejaban de hace más de un año, ¿por qué si tú tienes información, según ellos, según lo que ellos tramitan en la imputación, respetando la presunción de inocencia de todos los que hemos mencionado? Pero si tú, Ministerio Público, tienes la tesis de que tú tienes personas en los estamentos de seguridad traficando armas, ¿cómo es que tú no vas a actuar de una vez? Y entonces tú vas a esperar un año y pico a que las cosas pasen. Entonces yo creo que esto no se trata, y créemelo, no es un capricho de nosotros decir, sí, yo tengo muchísima confianza en la defensa de nosotros sobre los temas de los diferentes personas que nosotros representamos. Se trata de decir, procurador, ¿a quién usted tiene detrás de estos expedientes? O sea, hazte cuenta que tú tuvieras un expediente de drogas y que tú le salga una conversación del fiscal de drogas diciéndole a un narcotraficante, hey, cuidado con la plata que tienes en el banco tal, cuidado con esto que tienes acá. O sea, tú imagínate que tú tuvieras eso en un caso de droga. Al día siguiente el fiscal está destituido y preso. ¿Cómo es que tú le estás dando aviso a las personas que estás investigando de qué es lo que estás haciendo? Y eso lo está haciendo desde el cargo más alto del Ministerio Público. Entonces, si estos escenarios, vuelvo y digo, se tienen que investigar, imagínate tú si tú lo tuvieras en drogas, en delitos sexuales, en falsedad, en lo que se te ocurra, a un fiscal filtrándole información a la persona investigada. Eso ya sería un escándalo, filtrarle la información. Ahora imagínate tú recibirle las instrucciones de cómo manejar el caso. Ahora imagínate tú que a ese narcotraficante que le está diciendo, fíjate en la cuenta que tal y tal, el narcotraficante estuviera diciéndole al fiscal, ok, ahora ve y investiga y tomen la entrevista a y llegan a acuerdo de pena con y que diga. Ese es el nivel de escándalo que esto es para el Ministerio Público. Don Alfredo Vallarino, como siempre, un placer escucharte. Bueno, el jueves, recuerden 7 de la noche, pues ahí vas a tener... Hablando de frente, una ampliación más de lo que estamos hablando.